Bienvenidos al Colegio San Jorge de Inglaterra, St. George's School. Queremos compartirles qué es SGS. SGS es un colegio bilingüe de origen británico de calendario B, con más de 65 años de trayectoria en el acompañamiento de nuestro crecimiento humano, espiritual y saludable a través del desarrollo de la ética de trabajo, la autodisciplina, la solidaridad, el respeto por las diferencias y por otras formas de vida en nuestro planeta. El colegio fue fundado en 1958 por Mrs. Acosta, mi mamá, ciudadana británica. Ella fue profesora toda su vida, desde los 18 años de edad, en Inglaterra, en Francia y aquí en Colombia. Nuestra visión es transformar la sociedad preparando a los miembros de nuestra comunidad a través de nuestra educación liberal, dinámica, innovadora y de calidad, con tradición formadora en la excelencia. Esos son los principios de la educación británica. Creemos que son seres comprometidos con la conservación de nuestro pequeño planeta. En SGS creemos en una espiritualidad que se vive en la práctica, haciendo cosas reales para transformar el mundo real. Clases de educación religiosa escolar, de ética aplicada, convivencias, asambleas y un sinfín de actividades experienciales llevan a que nuestros estudiantes desarrollen esta dimensión que es tan importante para toda persona. Creemos en personas con creencias cimentadas que luego se viven de forma real y se celebran de forma continua. Es que siempre hay una sensibilización entre todos, el respeto, la puntualidad, pero siempre hay como una congregación sobre lo que prima sobre todos y lo que nos gusta, como nos gustaría que estuviéramos todos. En nuestro colegio consideramos muy importantes los valores, de tal manera que intentamos en cada una de las actividades de formación humana construirlos en nuestros estudiantes, desarrollarlos y que cada una de esas actividades que planeamos para ellos puedan consolidar esos valores que nosotros pretendemos enseñarles, como la sabiduría, la armonía interna, el mundo en paz, la libertad y el sentido del logro. Y cómo nos enseñan a ser como personas, cómo nos forman. Si tratas mal a la gente, no estás haciendo nada bueno. Y como diría el profe de religión, o sea, las buenas pequeñas acciones hacen grandes cambios. Y en la prefectura una oportunidad para marcar a las personas, para enseñarles algo que se lleven las personas por el resto de sus vidas. We became a truly international school. They can be working at a more international level in every dimension. So this has broadened, deepened, and challenged the experience for students and teachers in absolutely every subject, in absolutely every grade level, and we're forming truly international citizens. Que ellos sepan cómo y cuándo utilizar aquello que saben, que ellos sepan regular su conocimiento, que se vuelvan estratégicos, que planeen, que monitoreen, que evalúen esas estrategias para desarrollar esos objetivos de aprendizaje. Acerca de la experiencia que los niños de preescolar tienen en el colegio. Ellos descubren también cómo aprenden y empiezan a aprender a través del juego, a través de una estimulación de todas sus dimensiones principales y aprendiendo algo tan importante como es comunicar su pensamiento, sus opiniones, sus ideas. Creemos en la calidad y por eso nos hemos asesorado de instancias, de entidades, modelos, normas. Con todo esto lo que buscamos es prepararnos de la mejor manera para ofrecer a nuestra comunidad los mejores servicios y lo hacemos buscando la excelencia. Tú empiezas de que te subes a la ruta, la monitora te recibe con una sonrisa que te contagia la alegría. Al llegar al colegio, tus profesores, tus compañeros, tus amigos, todos te contagian esa alegría y disfrutas todo lo que vives. El deporte en el colegio es un espacio en el que uno puede ser uno mismo. Siento que más que un equipo, eventualmente todas nos unimos muchísimo, somos una familia, los entrenadores, todas las directivas y los que hacen parte del proceso se convierten en personas importantísimas. En arte lo que más me gusta es que puedo puedo ser yo, puedo hacer lo que yo quiera, representado en un dibujo, en una pintura, representado
en las cosas que yo quiero y me parece que la creatividad juega mucho también en el arte. Y en una palabra, el St. George es integral porque definitivamente hay de todo, desde deportivo, académico, la parte artística, amigos, hasta la comida es deliciosa. Entonces yo creo que el colegio es algo que lo tiene absolutamente todo, en todas las categorías, en todas las áreas, donde literal cualquier niño, por el interés que tenga, puede encontrar lo que le guste. Para mí el St. George es familia porque hay actividades que nos unen a todos. Y aunque al principio cuando entramos no nos conocemos, llevamos acá 14 años y nos vemos todos los días y simplemente eso crea un compañerismo inimaginable y conexiones con unas personas que nunca se te van a olvidar. Si yo pudiera invitar a alguien a St. George, yo le diría que puede disfrutar al máximo porque acá cada día es una aventura. En el colegio contamos con un programa de innovación y creatividad a través del cual estamos explorando nuevas formas de enseñar y aprender. También a través de nuestro nuevo Creative Media Lab, los estudiantes se están enfrentando a desafíos del mundo real, donde diseñan nuevas soluciones a través de un pensamiento lógico o como comúnmente lo llamamos, con ideas por fuera de la caja. Hemos venido fortaleciendo nuestra oficina de investigación a través de proyectos y semilleros de investigación que nos han permitido exponer a nuestros estudiantes en diferentes entornos para que ellos puedan explorar y familiarizarse con los diferentes pasos de un proceso de investigación. En este proceso, estudiantes, docentes y directivos trabajamos de forma conjunta y activa para lograr nuestros objetivos. Lo que yo he visto que ha mejorado a través de programas y todo, y desde mi propia perspectiva, es la vida humana, la vida ambiental y la vida innovativa. Contamos con nuestro Centro de Innovación e Investigación, a través del cual apoyamos tanto docentes como estudiantes a transformar de manera creativa sus procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual les da autonomía y empoderamiento, reflejándose esto no solamente en el aula, sino también en el aprendizaje de nuevas tecnologías disponibles. Un estilo de vida saludable se conforma de dos aspectos fundamentales que son tener un cuerpo y una mente sana. Todo el trabajo que hace el área de consejería y formación humana en acompañar a las familias y a los estudiantes en todo su paso por el colegio. Y todas estas cosas culminan en que un estudiante pues, está en armonía, está feliz y eso hace que ellos saquen lo mejor de sí mismo y al final eso se ve en su vida personal, su vida estudiantil y pues en el futuro en su vida profesional. Sí, me encantan las frutas que dan acá. También me encanta el brócoli, la lechuga y la zanahoria. Esas son mis verduras favoritas. El colegio nos ofrece las mejores opciones en nutrición, consejería escolar, educación física, servicio médico. Nuestra nutrición natural, balanceada y con alimentos orgánicos ha sido ejemplo por muchos años de un caso de éxito en alimentación en el sector educativo. Nuestro anhelo es siempre poder contribuir para que nuestros estudiantes desarrollen acciones que siempre van a llevar a que ayudemos a las comunidades menos favorecidas de una forma generosa y con mucha autenticidad, muchas actividades para recolectar fondos y para poder contribuir en necesidades sentidas de estas comunidades. Adicionalmente, somos conscientes que la conciencia social es un gran diferenciador y es lo que nos hace distinto frente a muchas otras comunidades educativas y realmente esto es un sello que todos nuestros exalumnos se llevarán siempre puestos. La solidaridad es la base de nuestra sociedad y esto nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. No solo esto, pues también aprendemos de valores como la empatía. En el colegio nos han incentivado mucho en ser solidarios con la Cigarra u otras fundaciones. Es por eso que esperamos dejar este legado a otras generaciones y trasladar esto a otros espacios. La conciencia ecológica es uno de nuestros principales diferenciadores. Todo lo que hacemos tiene en cuenta uno de nuestros principios fundamentales, que es el respeto por todas las formas de vida. En cuanto a biodiversidad, tenemos el privilegio de estar ubicados en medio de un bosque altoandino y contar con un humedal altoandino
que son un ecosistema que alberga cientos de especies y formas de vida, incluyendo aves migratorias y una especie de ave endémica. Contamos con huertas que producen aproximadamente el 70% de los alimentos vegetales que consumimos. Estos alimentos son producidos de una forma totalmente orgánica, no utilizamos ningún tipo de químico, ya que estamos comprometidos con la salud de nuestra comunidad y también con el cuidado del medio ambiente. Y esperamos poder seguir enseñando a través del ejemplo a cuidar todas las formas de vida de nuestro pequeño planeta. El Colegio San Jorge de Inglaterra considera que es un eje vital que promueve y fortalece los vínculos y relacionamientos de toda la comunidad entre sí. El colegio se dedica con muchísimo esfuerzo a generar vínculos entre exalumnos, estudiantes, alumnos, padres de familia y de hecho la comunidad cada vez es más grande. Es muy bonito ver cómo entre generación y generación esta comunidad de SGS se va fortaleciendo. Con nuestras excursiones internacionales y nacionales podemos enriquecer nuestro conocimiento en las diferentes regiones y amar más nuestro país. Esto nos abre muchas puertas para poder trabajar y estudiar alrededor de todo el mundo. Y tenemos programas de emprendimiento y de educación financiera. Al igual que nuestra simulación ambiental del COP en Bogotá, invitamos a muchos colegios a participar en el que como comunidad podemos expandir nuestra visión del mundo. He dado cuenta del amor que tengo por las diferentes actividades de liderazgo y poder expresarme de la forma en la que yo quiero, al mismo tiempo ser más crítico de la sociedad en la que vivimos. Y estas mismas habilidades son las que también fomentan el hecho de ser un buen líder en la sociedad, al estar también informado y preocupado también de tal forma por las diferentes problemáticas que se presentan hoy en día y que nosotros como jóvenes en el club queremos encontrarle una solución para tener una vida sostenible en el futuro. SGS son todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Estudiantes, familias, docentes, exalumnos, empleados y funcionarios. Estas son las personas que nos hacen grandes.